Ser Podcast. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Devastación, esa es la palabra que mejor describe la situación en el noreste de Libia, donde la riada del pasado lunes ha arrastrado literalmente el 25% de la localidad costera de Derna. Allí el Mediterráneo no deja de escupir cadáveres a la costa, van más de 5.300 muertos, aunque la Media Luna Roja calcula que hay al menos otros 10.000 desaparecidos. We just need people who understand the situation, logistic help, dogs that can actually smell people and get them. Necesitamos gente que entienda la situación, ayuda logística y equipos de rescatistas con perros, decía ayer en la BBC un médico libio, mientras en las calles emana ya el olor de los cuerpos en descomposición bajo los escombros y el lodo. Huela eso, huélalo, decía ayer a la televisión este vecino de Derna mientras pedía ayuda para enterrar a sus muertos. Javier Ruiz Martínez, buenos días. Buenos días, Ángeles. La situación es igualmente desesperada en Marruecos. 6 días después del potente terremoto son los vecinos del Atlas quienes organizan dispensarios médicos en los que atender a los heridos a falta de ayuda del Estado. Allí, en las montañas al sur de Marrakech, temen que la llegada de un frente lluvioso complique aún más la situación de miles de familias que han perdido sus viviendas. Enseguida estaremos en Marruecos y también en la isla italiana de Lampedusa, desbordada por la llegada de migrantes a sus costas en las últimas horas. Pero antes toca hablar de la movilización convocada por el Partido Popular contra una eventual investidura de Pedro Sánchez a cambio de la amnistía para los presos del Procés. Un acto en Madrid, en la Plaza de España, el domingo 24, con el que Núñez Feijóo trata de apaciguar al sector aznarista del PP, muy crítico con los contactos con los independentistas catalanes. Feijóo anoche en 13TV. Cuando se dice la ley de amnistía es para resolver un conflicto, para resolver un problema, no. La ley de amnistía es para que Sánchez pueda ser presidente del gobierno, nada más. Lo que tendremos que ver es si ese acto abierto a los ciudadanos que dice Feijóo del Partido Popular no se convierte finalmente en una reedición de la foto de Colón a solo 2 días de que Feijóo se presente a la investidura en el Congreso. Y mientras dormían, se han producido otras noticias. Apuntes de la madrugada que nos resume Fernando Bayo, empezando, Fer, por la desconvocatoria de la huelga en el fútbol femenino. Sí, pasada la 1 de la madrugada hemos sabido que las jugadoras y la Liga F han alcanzado un acuerdo sobre el nuevo convenio colectivo. Se actualiza el salario mínimo de las deportistas a 21.000 euros esta temporada, 22.500 la próxima y 23.500 dentro de 2 mínimos que se podrían incrementar dependiendo de variables comerciales. Así que el viernes, Ángeles, vuelve el fútbol profesional femenino tras no haberse disputado el pasado fin de semana la que tenía que haber sido la primera jornada de la Liga F. Kim Jong-un invita a Vladimir Putin a visitar Corea del Norte. Y Putin ha aceptado esa invitación aún sin fecha tras haber recibido el apoyo ayer del líder norcoreano a su invasión de Ucrania, donde las tropas rusas, esta noche 5 drones que han atacado un barco de la Marina rusa en el Mar Negro, según la agencia estatal rusa RIA Novosti. Los combates en la región han obligado a interrumpir el tráfico en uno de los puentes de Crimea. Es jueves, es 14 de septiembre. Y en Marruecos, pasados ya 5 días del terremoto del Atlas, se esfuman casi todas las opciones de encontrar supervivientes bajo los escombros. De hecho, la atención se centra ya en evacuar a los heridos a zonas seguras ante la llegada de un frente con lluvias. La ayuda de emergencia apenas está llegando a las áreas más remotas afectadas por el seísmo, por lo que son los propios ciudadanos, los marroquíes, quienes se están organizando para tratar de asistir a los supervivientes. En Marrakech sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Nico, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Pues se siguen acelerando las evacuaciones de civiles, cada vez más ambulancias, vemos también algunos helicópteros en las últimas horas, porque se intensifican las salidas de las personas más vulnerables debido al riesgo de que lleguen las lluvias en las próximas horas. También hemos visto carreteras saturadas de camiones, de furgones. Entre nuevas réplicas que han vuelto a atemorizar a la población en Al-Mismis, encontramos a una voluntaria llegada desde España. Una enfermera de padres marroquíes y nacida en España, Sheima, ha montado un pequeño dispensario. Yo soy marroquí, también me considero marroquí. Pero la verdad es que tenía la necesidad personal de estar aquí y mi trabajo me lo han gestionado y he podido estar aquí. Los jóvenes de todo el país se han movilizado como nunca, ayuda que llega también desde empresas. Desde Tánger, la mía es manager de la Textil CC y ha organizado todo un convoy. Hasta el momento hemos enviado 11 camiones.
tenemos bastantes dificultades para acceder a los pueblos que más dañados han sido por el terremoto. Agradecemos a todas las personas, a todas las asociaciones, las empresas que han Sociedad civil volcada, como también los descendientes de los marroquíes en Francia que han sorteado el veto de Mohamed VI a la ayuda oficial de Macron. Il y a beaucoup de Français, en tout cas, d'origine marocaine. Que se movilizan para venir a ayudar leur país. Marouane es un joven bombero que se movilizó y se autogestionó con más de 400 chicos y chicas que, como él, de padres marroquíes en Francia, de manera voluntaria se han venido aquí a asistir a los más de 300.000 afectados en una emergencia que durará aún muchos meses. El sistema débil sanitario de estas pequeñas aldeas demanda ahora, después del colapso, muchos medicamentos para los enfermos crónicos. En Libia, la cifra oficial de fallecidos por la riada en la ciudad de Derna supera ya los 5.200, aunque las autoridades locales temen que nunca se llegue a saber el verdadero balance del desastre porque muchos cuerpos fueron arrastrados mar adentro. El Mediterráneo sigue siendo escenario de graves crisis humanitarias. Ayer mismo un nuevo naufragio en las costas de Túnez se cobró la vida de 3 menores y una mujer, mientras decenas de barcas de migrantes han llegado en las últimas horas a la isla italiana de Lampedusa. Una isla donde las autoridades no dan abasto y piden ayuda para gestionar los casi 6.000 migrantes llegados en las últimas 48 horas. Roma, Marina García. Buenos días. Lampedusa nunca había estado así, ni tan siquiera en la oleada de desembarcos de los veranos de 2015 y 2016, donde el gran flujo de la ruta del Mediterráneo central no caía sobre la pequeña isla, sino sobre los grandes puertos sicilianos. Italia se acerca a la cifra de 125.000 migrantes llegados a sus costas desde enero y Lampedusa, el territorio italiano más al sur, alcanza nuevos récords cada semana. En los últimos 2 días, hasta 6.000 personas han llegado a sus costas, la misma cifra que los habitantes censados en la isla, y el centro de acogida pensado para 400 migrantes pasa en estas horas los momentos más delicados de los últimos años, incluso con algún pequeño enfrentamiento entre los propios migrantes extenuados por las condiciones demasiado precarias. Un neonato de 6 meses ha perdido la vida intentando llegar a Italia, además de una mujer y otros 3 menores en las últimas horas, y el flujo incesante de llegadas de hombres, mujeres y niños obliga al gobierno Meloni de nuevo a iniciar traslados urgentes a otras zonas del país. El Parlamento andaluz aprueba hoy la creación de un grupo de trabajo sobre la violencia de género tras el alarmante incremento de asesinatos machistas en esa comunidad. Van 16 mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año, casi la mitad en los meses de verano. Radio Sevilla, Natalia Perales, buenos días. Buenos días. El Pleno del Parlamento tiene previsto aprobar la creación de este grupo de trabajo de lucha contra la violencia machista ante el aumento de casos que se viene produciendo. Se trata de una iniciativa del PSOE andaluz que saldrá adelante sin problemas, ya que el PP ha anunciado su apoyo. Será un grupo de trabajo que contará con la participación de personas expertas, colectivos e instituciones que analicen, impulsen más medidas y también más efectivas desde el Gobierno de la Junta. La idea es que se revisen protocolos y hacer lo que sea necesario para poner freno a esta lacra. En Andalucía, 16 mujeres han sido asesinadas y lo que va de año, de ellas 7 este verano. Y sobre este asunto, atención a las palabras de la diputada canaria Paula Jovert de Vox, ligando el repunte migratorio que viven las islas con la violencia machista. Canarias, Andrea Esposito, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En un debate sobre migración en el Parlamento de Canarias, la diputada de Vox lanzó una afirmación que inmediatamente tuvo que ser corregida por la presidenta de la Cámara en ese momento, Ana Oramas. 45% de mis congéneres mujeres han sido asesinadas a manos de extranjeros. Por lo tanto, creemos... Señora diputada, espera un momento. Usted ha hecho una afirmación y una acusación que no es cierta, y yo le pido que matice lo que acaba de decir. No es cierto, los datos de la Fiscalía General del Estado dicen que el 60% de los delitos los cometen españoles y el resto extranjeros residentes. Nada tiene que ver con quienes llegan en embarcaciones precarias por la ruta Canarias, un discurso falso y racista que marca así el inicio de Vox en el Parlamento de Canarias, pues hasta esta legislatura no tenían representación en las islas. La violencia de género y las prácticas sexuales de riesgo no son ajenas a las mujeres que se ganan la vida ejerciendo la prostitución en España. De hecho, sus condiciones no han hecho sino empeorar tras la pandemia, con un incremento del consumo de drogas, un mayor riesgo de embarazo, enfermedades de transmisión sexual y, por supuesto, secuelas a nivel psicológico. Son datos de un informe al que ha tenido acceso Mariola Lourido. Aumento notable de la petición de ayuda para las necesidades básicas, dificultades para acceder a una vivienda y más problemas de salud mental
Es lo que detecta el último informe de las Oblatas sobre las mujeres en situación de prostitución. Cristina Ramírez es su autora. Desde la pandemia se ha visto evidenciado un cambio de perfil en las mujeres y la vuelta de mujeres que habían salido de la realidad de prostitución a volver a ejercer prostitución y unas condiciones cada vez peores. Sufren más violencia y prácticas de riesgo, sobre todo en los pisos a donde se está trasladando la prostitución, y alerta de las nuevas formas. Un aumento del fenómeno del sugar dating, que implica en muchos casos a chicas jóvenes, muchas de ellas menores de edad, y está siendo pues también una puerta de captación por las redes. Las Oblatas atendieron el año pasado a casi 6.000 mujeres, la inmensa mayoría en España, pero también en Portugal e Italia. Y hoy además hay muchos ojos y bolsillos pendientes del Banco Central Europeo. La inflación continúa preocupando, pero hasta ahora la política del BCE no ha sido suficiente para frenarla. Al mismo tiempo, cambiarla no convence. Depende de lo que uno lea, puede encontrarse con una apuesta por la pausa o con una apuesta por una nueva subida de tipos. Aunque a medida que pasan las horas, crecen quienes piensan lo primero, que hoy habrá una nueva subida de tipos. Jordi Fábrega. En la reunión de hoy, el Banco Central Europeo tiene dos opciones. Could be a hike. Puede subir los tipos o puede pausar esas subidas, decía Christine Lagarde, su presidenta, y hay argumentos para ambas decisiones. Las continuas subidas de tipos han frenado el crecimiento y han situado a la economía del euro cerca del estancamiento, un argumento que serviría para no tocar los tipos de interés. Pero en el otro lado, la inflación sigue siendo alta, sigue estando en el 5,3%. Bring inflation back to 2%. This is the goal, this is the mission. Y el BCE tiene como misión, recordaba Lagarde, bajar la inflación al 2%, por lo que ese es un argumento de peso más que suficiente para seguir subiendo los tipos de interés, que están ahora mismo en el 4,25%. Y más sabiendo que en Estados Unidos la inflación ha vuelto a subir en agosto hasta el 3,7% y que la semana que viene la Reserva Federal volverá a encarecer el precio del dinero. Nos vamos hasta Cantabria y hasta Fermín Mier. Fermín, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y hasta Castilla-La Mancha, en Toledo, está nuestra compañera Cristina López Huerta. Cristina, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a buscar en estas dos comunidades algunas noticias del ámbito local. Y el primer protagonista, Fermín, es un oso, porque hace unos días en el municipio de Campo de Suso apareció un oso pardo deambulando por las calles. Y bueno, la gente, en lugar de esconderse del oso o huir del oso, que es lo que te dicta yo un poco el sentido común, hace lo contrario. Ha hecho lo contrario. Fíjate, un oso joven de año y medio más o menos, un macho que estaba dejándose ver por varios pueblos de este municipio del sur de Cantabria. Allí se están empezando a acostumbrar los vecinos, pero lo que no se esperaba ni por lo más remoto es la cantidad de gente que empezó a llegar en cuanto se conoció que había un oso deambulando por la zona. Muchos turistas que se acercaron a la zona para tratar de ver el oso, para tratar de hacerle una foto y evidentemente publicarla en redes. El alcalde del municipio se echaba las manos a la cabeza en Hoy por Hoy, se llama Pedro Luis Gutiérrez. No es ir a hacer un safari ni ir a Cabarcén a ver un oso, es un oso salvaje y que puede hacer algún problema, sobre todo de cara a futuro si ese oso, que ahora tiene año y medio aproximadamente, crece, no se puede habituar a estar en los pueblos. No es un safari, no se trata de ir a buscarlo, el oso parece que ha vuelto a zonas boscosas, las autoridades saben más o menos dónde está, pero claro, se van a guardar muy mucho de decirlo. Pues mira, más de animales, y esto también con polémica, porque el cirujano Pedro Cavadas, yo creo que todo el mundo sabe quién es, quiere promover, Cristina, una granja de muflones, que yo no sé lo que son, sí, pues, en un pueblo de Cuenca. Sí, el muflón es una especie de, no es que sea yo aquí especialista en animales, pero bueno, es una especie como de entre cabra y oveja, pero con los cuernos muy grandes y enroscados. Seguramente que visualmente igual lo ubicáis. Sí, sí, sí. Bueno, pues este pueblecito se llama Mira, en el que, por cierto, hace mucho frío en invierno. Es un pueblo limítrofe con la comunidad valenciana y, bueno, pues allí la empresa Ruo Xiao quiere levantar esta instalación que criaría ejemplares de muflón para el sacrificio en un coto privado de caza. Bueno, hay que recordar que el doctor Cavadas es un apasionado de la caza con arco, que se practicaría, de hecho, con esta especie animal. Bueno, pues esta granja se iniciaría con 129 ejemplares en 357 hectáreas, pero los ecologistas lo rechazan. Chimo Azorín es el secretario de Ecologistas de La Manchuela. Estamos en contra de la caza, estamos en contra de este tipo de caza.
este tipo de caza industrial, artificial, sobre todo muy artificial, porque esto no es una caza, hay que pensar que estos animales están dentro de un cercado. Deberían ser como especie de animales semidomésticos donde tú te vas a divertir matando unos animales semidomésticos que has criado en un cercado. Dicen además que el vallado de 10.500 metros cuadrados puede resultar demoledor para el corredor del resto de la fauna allí presente, que se desconocen también las necesidades hídricas de esta instalación y que los animales que se escapen, como el oso igual del vallado, provocan daños a los vecinos. Hoy noticias de animales. Fermín, Cristina, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos con nuestra recomendación cultural para empezar el día, una obra con sabor latinoamericano que recomienda Dani de la Fuente. Imagínense que alguien vive en la casa de ustedes escondidas y logra que no nos enteremos porque deja todo en su lugar. Rabia es una novela del argentino Sergio Vicio que tuvo una adaptación cinematográfica hace una década que les recomendamos si la encuentran. No me digas que le trajiste a casa, hija. Un asesino. Una película ecuatoriana con españolas como Concha Velasco y Ciar Boyaín. Cuando tú te hayas ido. Lautaro Perotti dirige ahora una adaptación teatral que hoy estrena La Abadía, protagonizada por Claudio Tolcachir. La han convertido en un monólogo. Él lo que escucha no lo ve o lo huele, el día, la noche, los escondites. Nos cuenta la historia de José María, un asesino que se esconde en la mansión en la que trabaja su novia Rosa sin que ella lo sepa. ¿Qué pasa si ella se enamora de otro? ¿Y qué pasa si a ella corre peligro y yo tengo que defenderla y no puedo aparecer? Una historia humana y emocional que va a enfrentar al público con nuestras contradicciones y con la capacidad de empatizar con un criminal. Y es de las cosas que más me interesan del teatro. Cuando vos como espectador empatizás de alguna manera con un personaje incómodo de empatizar. No con el héroe, que es fácil decir, bueno, sí. Es responsabilidad del teatro, dice Tolcachir, mostrarnos que las cosas no son tan simples como parecen. Su amor, sus celos, su violencia, su ternura. Que necesitamos más empatía, ponernos en el lugar de los demás para erradicar los discursos de odio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.